ustedes y especialmente un aporte nuevamente en esta dinámica de gestión de conocimiento. Este trabajo es el resultado de un macro proyecto en el que se trabajó durante la pandemia para conocer la viabilidad de un estudio que hicimos frente al COVID y este desarrollo que se va a presentar ahora, este subproyecto de investigación, corresponde al diseño de las políticas públicas, como bien lo anunciaste, en la salud alrededor de la pandemia por COVID-19 que consideran la dignidad humana y el derecho a la salud. La maestrante estudiante de la Universidad Santiago de Cali en Derecho Médico, Mónica Tamayo Bonilla, es el resultado de su trabajo de investigación y en este caso el macroproyecto del cual yo dirigí se llama Vigilancia en Salud Pública para el COVID-19 a partir de un estudio de cero prevalencia en la población del área de influencia de la Red de Salud Norte en la ciudad de Santiago de Cali. Nosotros tuvimos la financiación de la Universidad Santiago de Cali a la cual pertenecemos y de la Red de Salud Norte. Nuestro trabajo estará entonces alrededor de nuestros ejes centrales, que por supuesto es la pandemia, las políticas públicas y la dignidad humana y el derecho a la salud. Entonces, vamos a darles el inicio a nuestra charla. En términos de la pandemia por COVID-19, que bien nos transformó toda esa mirada del siglo XXI, en consecuencia de la profunda resultados que se dieron no solo a la salud pública, sino también a los resultados en indicadores frente a la propagación y letalidad que tuvo este virus, nos dio a nosotros como profesionales y también como ciudadanos unas alertas de manera muy importante, especialmente entender lo que el Estado venía realizando para, digamos, cuidar y proteger la vida, pero sobre todo cómo enfrentar la crisis con estos sistemas sanitarios. Así pues que en este documento que estamos nosotros presentando como resultado de la investigación, nuestro enfoque central estará al lado de las políticas públicas. En la crisis del COVID-19, nosotros fuimos en cualquiera de los países del mundo, digamos, primeros actores para entender lo que significó sacar unas medidas, unas normas, el ejercicio de la gobernanza que hacía el Estado para mantener y preservar la vida. Pero más que nada, realmente el fondo allí era cómo administrar los recursos de ese sistema sanitario, mitigar el riesgo y si bien es cierto, entender que las restricciones que se debían de hacerse eran derivados de esas políticas públicas y nuestra pregunta de investigación para se concentra en si las políticas públicas fueron realmente protectoras a estos principios tan importantes como fue la dignidad humana y el derecho a la salud en esta emergencia sanitaria. Nuestro objetivo en el trabajo de derecho médico fue analizar el diseño de la política pública alrededor de la pandemia y considerar la dignidad humana y el derecho a la salud. En ese orden de ideas, nuestra metodología fue básicamente de orden cualitativo, donde revisamos las bases de datos que tiene no solamente nuestra universidad, sino también las fuentes oficiales como fue la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y por supuesto todas las políticas públicas que se generaron a la luz de esta emergencia sanitaria denominada COVID-19 entre el periodo 2020 y 2021. Lo que nosotros vamos a ver es la importancia que hubo al momento de desarrollar esas políticas públicas y cómo estos derechos de los cuales va a hacer profundidad la maestrante Mónica nos van a entrar o nos van a entregar unos resultados que ella derivan de su ejercicio de lectura y análisis sobre toda esta política pública.
Mónica, puedes continuar. Mónica. Está silenciada, Mónica. Muy buenas tardes, ¿ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, muy buenas tardes. Se revisaron los resultados, se revisó más de 100 normas aplicables al COVID-19 que adolecen de un reconocimiento de la dignidad humana. Fueron principios enfocados a mitigar el contagio y a preservar la vida, a instaurar protocolos de bioseguridad, aislamientos y después fue lo de las vacunaciones. Se fortalecieron todas las unidades de cuidados intensivos, pero a la misma vez también se descuidaron otros servicios médicos. Ellos desaparecieron y en esos servicios prácticamente montaron UCIs, pues por la gravedad y por la necesidad que hubo pues de hacer esto, y los otros servicios pues desaparecer. Todos estos eran guiados pues por los protocolos de las organizaciones mundiales, pero sin embargo se obviaron y se desconocieron diferentes culturas ancestrales de nuestro país y se objetivizaron todos los cadáveres. En cierto momento también se restringieron el acceso a la justicia, hubo prohibición de las autopsias y así evitando esclarecer muchas veces las responsabilidades médicas. Las discusiones y las conclusiones pues, de nuestro trabajo da que las políticas públicas no fueron protectores de la dignidad humana. Bien, vemos acá otros resultados que son de los decretos de la Ley 417-2020, donde se trabajaron las resoluciones pues, más importantes, que fue la de declarar la emergencia social y ecológica, los aislamientos preventivos que se hicieron, el distanciamiento, se adoptaron las medidas para hacer frente al COVID con celebración pues, de contratos, bienes y servicios con el ADRES, que es la entidad encargada de dar la parte económica al sector salud. Hubo aislamientos obligatorios a las personas de más de 70 años y esto pues iba acompañado con unas sanciones penales y pecuniarias. Las políticas públicas no fueron protectoras de la dignidad. El Estado es el encargado de la protección de las personas. Lo vemos en la Constitución Política, en el artículo 2 y en el artículo 13, pero no se evidenció porque fuimos el país 13 con más muertos por COVID. Fueron alrededor de más o menos 130.100 muertos, datos que arrojó el DANE en julio del 2022. La mayoría de los muertos eran extracto 1, 2 y 3, eran personas muy vulnerables en los sectores socioeconómicos, con sectores que no tenían ni siquiera unos servicios básicos como el agua, y uno de los protocolos decía que había que asearse pues las manos, y estas personas pues ni siquiera tenían esa posibilidad. Muchas de las poblaciones y territorios no tienen hospitales de alta complejidad ni un grupo multidisciplinario para atender pues semejante pandemia, con la necesidad de muchos pacientes tener que trasladarse a otros departamentos. También se vio ahí vulnerada la dignidad humana con los mayores de 70 años, con la restricción que tuvieron de la circulación, ya que ellos pues por desinformación y no tenían quien los acompañara, muchos de ellos se quedaron en sus casas enfermos y pues posiblemente han muerto, nunca lo sabremos porque pues son personas que definitivamente no tenían cómo salir o cómo manejar un celular para hacer una cita médica. Esto se ve en la resolución 464, donde está ese resuelve con ellos. Definitivamente las unidades de cuidados intensivos también se vivió mucho la deshumanización por falta de personal, por la carga laboral con turnos que iban de más de 12 horas, las personas tenían que dobletearse porque muchos compañeros se enfermaban y tenían que entrar a sus cuarentenas. Los mismos médicos también al tratar a esos pacientes sin tener clara y acertadamente un tratamiento hacia ellos. En las ciudades también se vio mucho la falta de los medicamentos, de los insumos, de camas.
Eso se vio reflejado en lo que fue la sedación o los vasoactivos que eran tan necesarios para la atención de esos pacientes COVID, que eran pacientes intubados. También se presentó el alejamiento de lo que fue el paciente a su familia y viceversa. El conducto era que si la persona se enfermaba, entraba por urgencias, y si tenía previsto los síntomas, pues entraban por urgencias, y los familiares no los volvían a ver. Entran a una unidad de cuidados intensivos, y el manejo con los cadáveres era muy estricto, era con un protocolo donde los metían en tres bolsas, los bajaban a la parte donde colocan los cadáveres, llegaba a la funeraria y se los llevaba, y en la funeraria igualmente los familiares tampoco tenían la posibilidad ni siquiera de volver por última vez a sus familiares, sino que le decían que a los días iban a recoger todas las cenizas, porque lo más indicado en el protocolo era que había que hacer la cremación, pues, de estos cuerpos. Eso se ve evidenciado en la sentencia 318 del 2021, donde esta garantía innominada abarca el respeto pleno por las decisiones de quien perdieron al ser querido en relaciones a la forma en que fue y cómo eran tratados sus cuerpos, y que la familia tenía derecho a hacer una ceremonia fúnebres. Y en esta sentencia se ve cómo se violentó a una comunidad indígena que su médica ancestral murió en Buenaventura y no pudieron devolver el cuerpo a su territorio. Ellos se vieron violentados a pesar de comprender las normas, pero era una paciente que ni siquiera tenía el COVID que estuviera diagnosticado como tal. Ellos decidieron hacer una querella contra la alcaldía de Buenaventura y el hospital para que le devolvieran el cuerpo. Eso se demoró más o menos 2 meses. Ella falleció el 4 de mayo y la sentencia salió el 11 de junio, donde la Corte Constitucional dio la orden de devolver el cuerpo otra vez a su sitio, ya que para ellos pues era súper importante que ella estuviera ahí. Esos son costumbres ancestrales. Y entonces en ese momento pues no se consideró eso. Sin embargo, la Comisión Internacional Americana tuvo un comunicado del 1 de mayo del 2020, hizo un llamado a los estados a respetar y garantizar a los familiares de las personas fallecidas en el marco de la pandemia COVID-19, permitir los ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias para que ellos contribuyan a su memoria y a su homenaje. Este trabajo deja una enseñanza en que no podemos volver a repetir en las pandemias. Tenemos que respetar al ser humano en la dignidad de la vida hasta la muerte, porque son seres queridos que se fueron para siempre. Muchas gracias. A ustedes por su participación. Un tema muy interesante y principalmente muy crucial. No solamente la pandemia fue crítica para todos nosotros a un nivel personal y social, sino también sobre muchas claridades sobre todo lo que terminó ocurriendo a lo largo de todo este proceso. Generar una investigación sobre lo sucedido desde esta perspectiva es sumamente vital. Por lo tanto, les quiero preguntar, dada ya realizada esta investigación con estas conclusiones tan interesantes, ¿tienen algún plan de realización con esta información? Bueno, aló. No se escuchó la pregunta. Disculpe que tengo. Sí, tranquilas. Lo repito. ¿Hay alguna visión futura, alguna planeación a realizar luego de cumplir esta investigación con toda la información y conclusiones que ustedes tienen? Aló, ¿sí me escuchas? Aló, sí. Sí, señora. Bueno, yo como estudiante de la maestría en Derecho, vivencié personalmente todo lo crítico que fue las unidades de cuidados intensivos, ya que trabajo hace 25 años en las unidades de cuidados intensivos aquí en una clínica de Cali. Viví en carne propia toda esta situación de avisarle a un familiar que había fallecido, de embalar cuerpos, de bajarlos, de evitar que sus familiares los vieran. Por eso fue que nació pues esta propuesta. Iniciamos con la profesora para hacer pues este artículo, mirar hasta qué punto llega, pero como hemos
hemos dicho, a lo largo de la historia de la humanidad se han documentado múltiples pandemias, no es nueva. En los tiempos anteriores, en 1346, que fue la peste negra, no había unas políticas públicas pues muy claras al respecto, pero en el momento estamos en el siglo XX, 21, donde debemos considerar esa dignidad, y más que las pandemias, lo primero que se lleva son a los seres vivos, entonces hay que respetarlos hasta la muerte, hasta lo último, y sobre todo porque son familias que quedan sin cerrar un círculo, sin derecho a cerrar ese duelo al que todos tenemos derecho. Se fue un hijo, se fue una madre. Esa es la propuesta, comenzar a trabajar desde nuestro artículo y con la maestría pues en Derecho Médico poder aplicarla. Muchas gracias. Listo, entiendo muy bien. La doctora Janet levantó Con la mano. relación a la pregunta, sí, gracias. Es que con relación a la pregunta, realmente, pues, estudios sí hay. Por supuesto que se han profundizado en políticas públicas. Sin embargo, la mirada específica hacia dignidad y derechos humanos no había sido tocada en nuestro contexto, y eso nos hizo revisar que específicamente en Colombia lo que sucedió fue un afán inmediato para responder a los recursos y la utilización de los mismos dentro del sistema de salud, pero se olvidó la parte humana, la dignificación de ese ser humano y, por supuesto, lo que significa el derecho a la salud. Claro que nuestro interés, y yo como profesora, pues es que nuevos estudiantes